Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar y agradecer a mi equipo de producción que me pone esa tonada del tío Simón y de verdad que me encanta porque creo que estamos en un momento donde esas tonadas, ese recuerdo del tío Simón por su Venezuela querida, por ese llano, por ese tricolor, por tantas cosas a las que le compuso y le cantó, ese sentimiento tan puro del caballo viejo y el sentimiento tan puro de tantas tonadas que al tío Simón le salían tan maravillosamente bien. ¿Qué diría de esta Venezuela tan golpeada, tan vejada, de un régimen tiránico que cada día se aleja mucho más de ese sentimiento puro para volver a abrazar la barbarie, de ese sentimiento que habíamos alcanzado los venezolanos de hidalguía, de conquista, de educación? Éramos la referencia en Latinoamérica y muchas veces lo fuimos del mundo, los creadores del bisturí, los creadores de las primeras ampolletas que dieron resultados a tantas malarias y a tantas enfermedades, y bueno, de la tuberculosis, que hablar de la Venezuela de Convite, la Venezuela de la Teresa de la Fuente, tantos valores, pero qué hablar de la Venezuela actual, de estos libertadores jóvenes que han perdido su vida en la calle. Esto lo menciono así porque cada día que pasa te tienes que preguntar cuál es tu compromiso de sacar adelante a Venezuela. ¿Qué haces un día por tu país? Es el momento en que esto es responsabilidad de todos al unísono y es el momento de dar un paso al frente en la conquista de esa vida republicana que no en vano nos costó tantas luchas y gestas independentistas y después superar tantas dictaduras. Esto que estamos viviendo es inédito, esto no se encuentra en los libros de la historia. Esto no se parece ni siquiera a las dictaduras de Gómez ni de Pérez Jiménez. Esto es una tiranía al más preciso modelo cubanista, comunista, leninista. Así de sencillo. Combinado con el militarismo, el narcotráfico y pare de contar. Lo cierto es que uno de los sectores altamente afectados han sido los trabajadores, que por cierto jugaron una papa caliente en un momento determinado con Chávez, hipnotizados pues con todo este bolivarianismo y revolución engañosa, y muchos se pusieron al frente para permitirle llegar a este señor galáctico a la presidencia, y quien ha dejado de herencia esta desastrosa revolución. Por eso que para mí es un honor poder tener hoy en la tarde conversando conmigo aquí a el queridísimo dirigente sindical, Froilán Barrios, que finalmente podemos atajarte en tu ciudad, Froilán, porque sabemos de tus compromisos en la lucha sindical desde la capital, y sabemos pues que has venido a constituir el Frente de Defensa y de Lucha contra la Constituyente. Pero antes de entrar en ese tema, ¿cómo miras tú estos momentos actuales frente a hace escasamente, y eso se dice muy rápido, ¿no? Pero hace 16 años, 17, cuando dieron ustedes un paso en firme a apoyar pues un proyecto que miren a dónde llevó al trabajador venezolano? Nunca antes el trabajador había vivido en las condiciones que vive ahora. Qué bueno tenerte aquí, Froilán. Bueno, muy buenas tardes, Iraida, y un saludo a todos los que nos están viendo. Sí, mira, evidentemente, yo fui constituyente también en 1999 y me tocó ser corredactor de los artículos laborales que van del 86 al 97 en la Constitución actual vigente. Y a tu pregunta, bueno, debo decirte que las causas pues, de mi ruptura desde el año 2000 con este proyecto político pues, gobernante es que se constituyó en el gobierno más violador de todos los derechos laborales en toda la historia republicana. O sea, Venezuela no había conocido un gobierno que violentara y atacara todas las conquistas laborales que los trabajadores venezolanos han logrado desde 1936 hasta hoy. Por eso decimos que denunciamos el fraude de convocatoria a una constituyente comunal, donde por cierto colocan a 79 diputados sectoriales a nombre de los trabajadores, pero con un gobierno que ha sido ha hecho una especie de apartheid contra el sindicalismo libre y contra los derechos de los trabajadores. Antes de analizar un poquito más ese tema, quiero tu opinión frente a este momento de la OEA.
terminó esa asamblea sin lograr un documento firme y claro o pronunciamiento con respecto a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Unos venezolanos irrumpieron la última sesión y a pesar de todo todo lo que se les hizo llegar, todo, uno está como frustrado de ver que los órganos internacionales pues poco pueden hacer y ni siquiera para imponerse con un mero documento de pronunciamiento frente a la grave crisis que es conocida. No necesitamos un pronunciamiento de la OEA para que el mundo sepa exactamente qué está pasando en el país. Bueno, mira, sí, ante gobiernos criminales como los que tenemos acá en Venezuela, es evidente que es poco lo que la OEA hace, ¿no? Pero es importante, como también la OIT. Son escenarios internacionales que no se pueden despreciar. Pero es importante decirle a quienes nos están viendo que hasta hace 2 o 3 años atrás, la votación era totalmente inversa. Era apenas 5 votos de algunos países que votaban a favor de las denuncias que nosotros hacíamos en los organismos internacionales, y ellos gozaban pues de esa propaganda pues, que los pone como países víctimas, países revolucionarios, progresistas, ¿no? Y casi todo el mundo, un 75% de votación a su favor. Bueno, hoy se volteó completamente. Claro, no se lograron los 3 votos que faltaban para los 23 votos para discutir y aprobar la resolución que establecía sobre la constituyente, pero evidentemente pues significa un gran avance. Y a los que salvaron su voto quedará en su conciencia, porque más de 80 muertos, que son los registrados públicamente, porque en la realidad la cantidad es el doble y el triple, no va a impedir en todo caso pues que no se haya tomado una decisión, que el pueblo venezolano ya asumió una conciencia, ya asumió una posición que es de salir de este régimen, y eso no lo va a dejar descansar. Mira, a cualquier evento, ya se operó una ruptura política de la mayoría de la población venezolana con estos gobernantes. Y lo que demuestra también es que la petrochequera sigue muy activa, porque estos pueblitos y estos paisitos que se quedaron callados no lo hicieron de gratis. Eso fue a cambio de unos cuantos millones de dólares que, por cierto, nos hacen tanta falta al país. Y lo importante, Froilán, es que creo que el mundo está claro con lo que pasa en el país. Y yo les pido a ustedes que no se retiren, que vamos a seguir en la tarde de hoy, aprovechar este invitado, Froilán Barrios. Ya venimos. Su mano y me bendijo a mí, alzó su mano y me bendijo a mí. Bueno, Froilán, entre esta marcha nocturna que fue muy bella, y yo creo que ya tenemos las fotos de tantos muchachos jóvenes valiosos que han muerto en las calles. Por cierto, dentro de un esquema que se les hizo llegar a todo y cada uno de los embajadores de la OEA que vimos, como dices tú, el hecho de su silencio, se arrepentirán porque son muchos los muertos que ha padecido, ¿no? Entre marchas nocturnas, donde además el lema fue Maduro para la violencia, y este pronunciamiento que sigue vigente en la Mesa de la Unidad frente al 350 activo. ¿Cuáles, digamos, son los movimientos que están haciendo del movimiento sindical? Sobre todo porque si hay alguien bien afectado y que está comiendo duro el padecimiento de este gobierno son los trabajadores. ¿Cómo se enrostran unos trabajadores que apoyaron tantas locuras, y hay que decirlo así, frente a la misma crisis que les ha tocado vivir y padecer? Bueno, mira, yo creo que a todos los que nos están viendo, ¿no?, a los trabajadores y a los ciudadanos en general, ¿no?, yo creo que no queda ninguna duda. Si hay algún aprendizaje, ¿no?, durante todos estos años, es a entender el precio de la libertad y la democracia. Y por supuesto también de la libertad sindical, que es el tema que nos corresponde a nosotros, ¿no? Y esa conciencia y esa toma de posición es ese compromiso pues que tú citabas en el editorial que estabas planteando, ¿no?, inicialmente. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para organizar a toda la sociedad. ¿Qué nos corresponde ahora? Mira, nos quedan 37, 38 días, porque cada día cuenta. El matarife de turno que salen de vocero oficialista dice que en tantos días todo el mundo va para afuera. Va para afuera de la Asamblea Nacional, va para afuera, es más, pero van a acabar también con los sindicatos, porque la figura de los consejos de trabajadores es parte de lo que se quiere. Bueno, ¿cuál es la respuesta que debe tener la población y con qué se come ese 333 y ese 350? Primero, con organización. O sea, a esa vasta propaganda
que tiene el aparato gubernamental, que es abusiva, que uno la ve a diario, ¿no? Y que presenta un país feliz, hay que responder con organización. Por eso estamos organizando a nivel nacional los frentes regionales de trabajadores en defensa de la Constitución y de la democracia. Y ahí tienen cabida todos los sectores laborales, no importando qué posición política tengan, ¿no? En segundo lugar, después de la organización, evidentemente tiene que ver el tema de la movilización, la participación conjunta con todas las fuerzas opositoras, la MUD, los diferentes factores opositores que hay, que se han calificado como la resistencia u otros más, que ya han desarrollado todo un plan de movilización y que tienen que... Y el tercer punto, ¿no? Tiene que ver con el acto de llegarse. Nosotros queremos, nuestra aspiración es que no haya esa votación. Esa constituyente. Porque esa constituyente, ese acto, ese día del 30 de julio, mira, va a poner en peligro incluso, a mi criterio, la existencia de la nación. De la República, claro. Claro, y de toda la conquista, la República. Todas las conquistas políticas de libertad de expresión. Entonces, de darse, evidentemente, tiene que haber, es mi posición, el boicot a la constituyente comunal. Ahora, fíjate tú, Froilán, hemos visto, y ahí le agradezco a mi equipo de producción y que esté pasando las imágenes de algunos de los jóvenes, pues son muchísimos, no me alcanza el programa para poderlo ponchar a todos, porque estamos hablando de 80 y tantas víctimas ya en las calles. Pero hemos visto realmente ausencia del movimiento laboral, del movimiento de los trabajadores. Los trabajadores fueron los que lograron las grandes conquistas de este país en otrora tiempo. ¿Qué está pasando con el sector laboral? ¿O es que está muy golpeado? ¿O es que realmente los sindicatos ya no existen como tal? Pero nos falta, y fíjate tú que es emblemático, porque así como un Carlos Ortega liderizó la lucha del 2002 y que advertimos con tanta fuerza la tragedia que le venía al país, la ausencia del aparato, digamos, de los trabajadores, de los sindicatos, firmes y contundentes, ¿se debe a toda esta situación de minusvalía o no? Mira, se debe a lo siguiente, que el gasto lo hicimos nosotros en el 2002 y el 2003. Recuerdan que en ese paro cívico nacional de diciembre a febrero de 2003 y en todas las jornadas de abril del 2002, la vanguardia era los trabajadores, era la CTV. Por cierto, en esas luchas no participaban los jóvenes. Es correcto. O sea, los jóvenes no estaban allí. No tuvimos juventud en esa época. En esa época no hubo juventud. Y evidentemente el gobierno se trazó toda una estrategia de fraccionar, de pulverizar al movimiento sindical. Y lo ha logrado, es evidente, no lo vamos a esconder. El gobierno se trazó una meta de acabar con todas las centrales sindicales libres y la enemiga principal, que era la CTV y sus diferentes federaciones. Y ese fraccionamiento ha continuado hasta hoy. Yo te lo confieso, yo no voy a caerle a coba a la gente. Es decir, hay un movimiento sindical muy débil que ha venido, pero también, además del movimiento sindical fracturado, que es lo que estamos luchando para recomponer. ¿No? Estamos trabajando todos, más allá de las diferencias que tengamos en el movimiento sindical, estamos trabajando en eso. Pero es que también el gobierno enquistó y estableció una política de control absoluto. No hay ningún trabajador de PDVSA o de Pequibén o de cualquier ministerio que participe en una marcha que no sea votado mañana. Correcto. Entonces, pero nosotros sabemos que dentro de las alcaldías, gobernaciones, ministerios y todo el aparato público nacional hay un inmenso sentimiento opositor, conciencia contra este gobierno, pero no se atreven porque se ven en el espejo de los 23.000 trabajadores de PDVSA que, a pesar que hubo resoluciones de la OIT y que deben ser reconocidos, porque yo no dudo que de esta pesadilla vamos a salir. De esta pesadilla saldremos en el plazo que sea necesario, porque no tiene destino. Y allí, por supuesto, el trabajo del movimiento sindical va a ser fundamental, porque en una nueva Venezuela, si no hay movimiento sindical organizado, tampoco hay paz, porque la democracia y la república la hace también el sindicalismo, como lo hizo el sindicalismo en 1936. Es decir, que tú ya vas pregonizando que va a haber un reencuentro de las tres patas de la nueva Venezuela, gobierno, claro, empresariado, laboral, porque hemos aprendido mucho de esta tragedia. Sindicatos, la academia, todo, aquí debe haber un gran frente nacional que los agrupe a todos, eso se trata. Y que de alguna manera, Froilán, si llegamos al 30 y ellos superan el 30,
sencillamente que nos espera, pero no me lo vas a contestar, vamos a Ok. comercial y ya venimos con más, para leerte un poco, digamos, la ruta y el mapa guía frente definitivamente lo que puede ser el momento de la ruptura constitucional y republicana de la vida venezolana. Lamentablemente dejamos entrar este cáncer y ha agarrado sus 7 cabezas. Pero Venezuela tiene fortaleza, ya venimos. Su mano y me bendijo a mí. Su mano y me bendijo a mí. Alzó su mano. Bueno, Froilán, sigo en la tarde de hoy con el dirigente sindical y una referencia en todos estos temas. Además que fue un hombre que, a pesar de sus inicios y fue, digamos, dentro del movimiento sindical una referencia pública, viene alertándole a los trabajadores como tantos otros la pulverización de la realidad laboral que le venía al venezolano y que nunca quisimos. Vamos a ser francotes, es como si tuviéramos una fiesta, nos pusieron a bailar, a brincar, a saltar. Cuando nos prendimos la luz, nos dimos cuenta del desastre en que estábamos. Más o menos para poder abreviar lo que han sido estos 18, ya para 19 años de esta revolución. Ya van para 20 años en el gobierno. Les ha dado tiempo de robar muchísimo, hacer todo lo que han querido, lamentablemente, y han hecho muy poco por el país. El país no lo recordará por nada bueno, y esa es la verdad. Pero el nuevo ojo de toda esta tormenta la tiene la fiscal, que está haciendo su trabajo institucional. Y aquí están los líderes opositores y recordando, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Bores, le dice a las Fuerzas Armadas, le advierte que serán las primeras víctimas tras el cambio de la Constitución que pretende presidir Maduro. Líder opositor Enrique Capriles dice e insta al Ministerio Público a llevar hasta las últimas consecuencias la denuncia de investigaciones sobre la responsabilidad de funcionarios militares en la muerte que se ha producido durante la protesta del país. Y el vicefiscal del Ministerio Público, Rafael González, aseguró que el gobierno prepara una emboscada en contra de la fiscal general Luisa Ortega con el fin de juiciarla. El excomandante del ejército, Alexis López, quien se retiró de todos los cargos por estar en desacuerdo de la Asamblea Nacional Constituyente, expresó que su apoyo a la fiscal general Luisa Ortega es indiscutible. O sea, empiezan a haber fracciones, empieza a haber pulverizaciones y la figura central manteniendo su institucionalidad y además el apoyo de la Asamblea Nacional y la fiscal. ¿Cómo ves todo este escenario frente a un gobierno que sigue insistiendo en avanzar con la constituyente? Mira, en primer lugar hay que darle ese mensaje a todos los que nos están viendo en este momento. Mira, el gobierno pretende con su vasto aparato de campaña inspirado en el nazismo, en el aparato de propaganda goebbeliano, ¿no?, de presentar un país de felicidad, que todo está tranquilo, dice ya los vencimos, ya nadie va a las protestas. Eso es totalmente falso. Cuando decimos que se ha operado en el país una ruptura política es porque se operó desde el 6 de diciembre del 2015 una posición terminante de conciencia de la población venezolana contra el régimen. De ahí en adelante pues ha habido, más allá de los aciertos y de los errores que puede haber, que ha prolongado esta agonía del régimen, determina pues que el tiempo lo tienen contado. Así como el caballo viejo dice que tiene su tiempo contado, así lo tiene también este gobierno, en el sentido que no tiene destino. Lo podrá prorrogar por la represión, lo podrá prorrogar por lo que sea, pero ya en el pueblo venezolano es visto como un ejército de ocupación. Las Fuerzas Armadas son vistas de esa forma, por mucho que se pinten y por mucha propaganda que haya. Y esto determina entonces en la posición del gobierno una gran reflexión. ¿De qué le sirve al gobierno tener tantos reales si no lo pueden ni siquiera disfrutar? O sea, tanto que los hijos hasta lo mandan fuera, porque ellos tienen la misma condición que tienen los pranes en las cárceles. Los pranes en las cárceles tienen mucho dinero, pero solamente pueden disfrutar su dinero en las cárceles, porque no tienen ninguna posibilidad. Entonces, la interesa en este próximo mes del pueblo venezolano de enfrentar este escenario difícil que se vislumbra de diferentes maneras. Unos dicen que lo que queremos nosotros que se aplique la Constitución, otros hablan de un segundo escenario que es la imposición de del Estado comunal, que tú lo mencionabas al principio, otros hablan hasta de un golpe de Estado y otros hablan pues hasta de una guerra civil.
Bueno, todos Pero es son... que la guerra civil no cabe, porque nosotros no tenemos armas. Claro. Y yo no estoy ni aceptando que me la digan, porque nosotros no tenemos ni con qué enfrentarlo. Claro, pero cuando hay un pueblo, hay un pueblo arrinconado como este es un bravo pueblo que no se va a dejar, que no se va a dejar arrinconar, ni va a aceptar, como sí lo hizo el castrismo, o como sí lo hicieron en la Unión Soviética, donde establecieron un régimen de 50, 40, 60 años. O sea, ese no va a ser la condición del pueblo venezolano. Por eso que el impasse que hay en este momento, porque hay un desenlace que se aproxima y que el gobierno lo pretende despachar con las elecciones del 30 de julio y que nosotros no lo vamos a aceptar con o sin elecciones. Simplemente aquí hay una constitución que por cierto nace legítimamente de la vocación democrática del pueblo, como nació la del 47. Y de la que tú fuiste constituyente. Claro, además. Como nació la del 47. O sea, las constituciones que han nacido en el siglo XX. Es un gran pacto nacional. Claro, las que han nacido en el siglo XX, después de la dictadura, después que cayó, después que murió Gómez, han sido productos de la aspiración mayoritaria popular. Así fue la del 47, así fue la del 61, así fue la del 99. Esta es una constituyente bastarda porque no tiene como padre o madre sino el crimen. O sea, el crimen. Quienes están en Miraflores en este momento son una camarilla criminal que solamente usa la constituyente, solamente la usa como una coartada. Así como el delincuente busca una coartada cuando va a un tribunal y busca que yo soy inocente. Bueno, ellos simplemente han buscado no hay que darle mucha vuelta jurídica. Yo sé que hay que explicarle a la población. No, para nada. Hay que explicarle. La población creo que está muy clara con el hambre y la necesidad. Claro, pero hay que explicarle el 347, el 348, pero el centro del tema es que el objetivo de la constituyente comunal son dos. Uno, salvar el pellejo, porque están totalmente señalados como criminales por tráfico de drogas, por corrupción, por apropiarse indebidamente de los bienes de la nación, del oro, de todas las reservas. Esa es la principal. Y la segunda, entonces, instaurar un cepo, una especie de estado policial en Venezuela que controla a la población y tener la posibilidad de saquear, y como bien acaban de decir hace poco, se trata pues de convertirnos en un protectorado. Venezuela hoy es un protectorado en manos de Cuba, de China y de Rusia, porque no solamente son los cubanos, también son los chinos y también son los rusos los que ejercen ese control, peor incluso que cualquier relación imperial en el mundo que haya habido en la historia. Fíjate tú, es muy interesante y de verdad, como noticia, y se está desarrollando, el secretario de Estado del Vaticano, Prieto Parolini, se reunirá con el grupo de miembros del grupo de expresidentes latinoamericanos, IDEA, para tratar la terrible crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela. Es como un paso adelante frente a digamos, momento de la OEA que bueno, no se logra hacer el pronunciamiento, pero fíjate el Vaticano como ya manda a buscar a todos los expresidentes, porque es una crisis evidente para el mundo y que de alguna manera tratar de reconducir el hilo, digamos, de un acuerdo, por ejemplo, de ponernos de acuerdo, de llegar a una mesa de transacción con esta gente. ¿Qué estás viendo tú ahí, Froilán? Porque de enfrentados o no, siempre hay que terminar en una mesa con un acuerdo, porque claro, hasta las guerras se terminan con los acuerdos y se firman. El acuerdo de Versalles, los acuerdos después que se terminaron la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, todos terminan 1 y 2 y hasta 3 acuerdos. Claro. ¿Cómo ves tú este camino frente a la determinación que Venezuela no se va a dejar imponer la constituyente? Mira, la posición del Vaticano evidentemente ayuda. O sea, el giro que ha tenido después de la mesa de diálogo que se instaló acá en noviembre pasado significa un paso importante, que por fin el Vaticano y el Papa en particular reconozca, pues, mira, la Asamblea Constituyente no es la vía para solucionar los problemas de Venezuela, sino que haya unas elecciones, la vía que se aplique la Constitución. Eso, por supuesto, ayuda. Y que además lo está pidiendo el Papa. ¿Cómo no? Pero esto es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, porque está llamando a unos expresidentes para tratar el tema. Y lo dijo muy claro. Ustedes quieren que ayudemos, tienen 4 condiciones y se las puso de otra vez. 1, 2, 3 y 4. Pero veamos lo siguiente. Te voy a decir lo siguiente. Mira, el espacio que hay en este momento se desarrolla en dos escenarios.
Escenario 1, que es el que tú estás planteando. Ojalá hubiera un proceso de negociación. Nunca en ningún conflicto, en ningún país, ni en ningún continente en el mundo puede erradicar la negociación. Fueron los acuerdos de París con la guerra de Vietnam, el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, son espacios necesarios, pero si no hay acuerdo, cuando tú ves todos los días en la tarde los partes de guerra que nos anuncian los mítines prefabricados que tienen los voceros oficialistas, evidentemente que nos aproximamos a un desenlace. Y los desenlaces son, en la mayoría de los casos, violentos. Y eso es lo que no queremos porque se ha derramado demasiada sangre. Por esa razón, nosotros le decimos al gobierno nacional, la vía es de salir, estamos a pocos momentos. ¿Por qué? Porque después las fracturas son importantes. ¿Cuánto le costó a Alemania recuperarse del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial? 50 años, prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. ¿O cuánto le ha costado a tantos países? A Salvador, que tuvo una guerra donde murieron más de 50.000 personas, una guerra civil interna. Entonces, yo creo que se trata es de que en esos dos espacios, los que somos aquí en este momento, hay que olvidarse incluso del partido político en el cual tú militas. Yo no digo que nadie renuncie, cada quien tiene su corazoncito, pero en este momento en el país hay dos grandes espacios políticos. Un espacio, los que defendemos la Constitución. Ahí hay chavistas arrepentidos, estamos todos los opositores de diferentes marcas. Y hay un segundo espacio que son los depredadores, los que quieren montar una constituyente criminal comunal para salvar su pellejo. Bueno, muchísimas gracias, Froilán, y sencillamente, de verdad, encantada de oírte. Y en honor a estas palabras que has dicho con tanta claridad, sencillamente cerramos el programa con este video que estoy pasando todos los días recordando que tu miedo no es más grande que mi miedo. La diferencia es que Froilán, que Iraida y que otros estamos en la calle luchando, trabajando por la conquista de la Venezuela libre, que tú no tienes duda, Froilán, que va a venir, ¿verdad? Claro. Froilán, yo creo que ese es el mensaje contundente hoy, porque definitivamente lo último que podemos perder es la voluntad, este corazón aguerrido que, como las imágenes de este hermoso video nos recuerda, que mientras otros estamos trajinando, te toca a ti también preguntarte qué haces por tu país. Esas palabras maravillosas de Kennedy, que le recordaba a Norteamérica de ese entonces. No te preguntes qué hace el país o el Estado por ti. Pregúntate qué haces tú por tu país. Hasta un próximo programa de Por qué pasa lo que pasa. Chao, chao. Para después del almuerzo. Mientras unos ven series de acción, otros viven la acción en las calles, batallando por la libertad. Mientras unos estando aquí no hacen nada, hay miles que estando en el extranjero se mueven para ayudar. Mientras tú estás viendo este video, sentado entre tu comodidad, hay alguien en la calle que está arriesgando su vida por tu libertad. Tu miedo no es más grande que el mío. La diferencia es que yo no dejo la calle. Nada que está al llegar. Niña que bordas la blanca tela, niña que bordas la blanca tela, tu telar, bórdame el mapa de Venezuela y un pañuelito para llorar y un pañuelito para llorar.